Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano en Forma, en la que trataré un tema al cual le he venido haciendo seguimiento y cobertura porque realmente puede significar o significa el momento crucial que está atravesando una nación que atraviesa, valga la redundancia, o que está pasando por una crisis económica sin precedentes. Hablo de la crisis económica que se está viviendo en Venezuela y de cómo todo se ha conjugado para generar factores que han devenido en una crisis tras otra. Hablo de la inestabilidad política, de la crisis económica que hay. Esto también influye en la sociedad venezolana y por consiguiente, hoy por hoy se tiene una percepción de Venezuela desde la comunidad mundial, no solamente de que hay una crisis económica, sino de que hay inestabilidad política, de que hay mucho desgaste social, aparte de la inseguridad que hay, y son factores que hacen de Venezuela un país en estado de emergencia, pero principalmente desde el punto de vista económico. Y es que el presidente de la República decidió hacer frente a esta situación, una situación y una crisis económica muy grave en la que hay o se habla de una inflación de 141,5% según lo reseñó el Banco Central de Venezuela, pero estudios independientes de economistas y firmas económicas, de analistas, apuntan a que las cifras de alrededor de los 200%, el 200% de inflación con una contracción del Producto Interno Bruto del 7%. Entonces, la preocupación es que el poder adquisitivo ha caído mucho, la calidad del ingreso también, debido a que el ingreso per cápita disminuyó por la contracción del Producto Interno Bruto. Esto ha generado que el Banco Central de Venezuela financie un déficit con dinero inorgánico que ha aumentado la inflación. Esto ha acentuado la escasez y la escasez ha agravado la crisis. Son factores que están conectados, están interrelacionados el uno con el otro y que generaron una especie de efecto dominó. Entonces, ante esta situación y con una devaluación de la moneda que ya no cuenta ni con una base monetaria ni con solidez y tampoco con competitividad dentro del mercado de divisas, hay una situación precaria en la que el presidente ha decidido tomar una decisión, y es la de implementar un decreto de emergencia económica, decretando al país en estado de emergencia económica, un estado de excepción, una variante del estado de excepción contemplado en la Constitución por 60 días. En este caso es de orden económico, no como el que se dictó en la frontera colombo-venezolana, pero sí es un estado de excepción, es una emergencia económica por 60 días y prorrogable por 60 días más, pero es un decreto que cuenta con medidas según se denuncia, según se alega, según se acusa, lo dice la opinión pública venezolana, diversos analistas, periodistas, economistas, que es un decreto basado en un plan de emergencia económica que tiene y posee, propone medidas de estatización, de expropiación, de control, y de hecho muchos dicen que esto es una ley habilitante disfrazada. ¿Por qué? Recordemos que durante el proceso constituyente que llevó a la creación de la Constitución del 99, llevado a cabo por el fallecido expresidente Hugo Chávez, implementó un instrumento jurídico que le permitiría obtener poderes y facultades para crear otras leyes. Hablo de la ley habilitante, una ley que otorga poderes y facultades extraordinarias para crear otras leyes, y se le otorga al presidente, dándole el poder ejecutivo para crear leyes, el legislar. Entonces, esto, debido al continuismo político que se ha venido gestando, ya lo poseía el presidente Nicolás Maduro por el continuismo político que recibió de su antecesor Hugo Chávez. Maduro aprobó muchas leyes habilitantes. Se dice que tuvo el momento o los momentos para aprobar leyes y generar reformas en el sistema fiscal, en el sistema financiero, pero que no se hizo lo que se debía hacer. Hubo mala administración y la sigue habiendo. Entonces, ante esta situación realmente precaria, ya en los últimos días de diciembre, de hecho el último día del mes de diciembre, el 31 de diciembre de 2015, Maduro decidió vía habilitante aprobar unas 13 leyes, previamente antes de ese día unas 5 leyes para un total de 18 y otras dos últimas para un total final de 20 leyes, en las que había propuestas
en medidas como impuestos a las grandes transacciones financieras, el impuesto sobre la renta, concentrar o que buscaba concentrar el ingreso per cápita de las clases más favorecidas en la administración fiscal para que de esa manera hubiera más ingresos, una recaudación fiscal más rica, esto destinarlo al gasto público también y debería destinarse a la producción nacional para que los grandes acumuladores de riquezas con ingresos per cápita alto pudieran contribuir al sistema fiscal y esto pudiera también revitalizar la banca, porque falta liquidez en la banca, apuntalar los niveles de las reservas y por ende generar confianza a nivel de reservas, a nivel tributario y poder inyectar dinero al banco para que esto lo haga a la economía, dinero orgánico al aparato productivo y empezar a reactivar el andamiaje financiero y productivo del país, pero no se hizo. Entonces son medidas que no han generado, no han surtido un efecto importante. Ahora la oposición dice que no le va a otorgar más leyes habilitantes al presidente, algo que, o una facultad y un privilegio del cual gozaba, porque anteriormente cuando la Asamblea Nacional era de mayoría oficialista, podía o se le aprobaban cualquier ley habilitante que solicitaba. Ahora ya no será así y por eso se dice, muchos dicen en Venezuela que este decreto es una ley habilitante disfrazada, busca medidas de control y de estatización, pero no le fue aprobado, y esto es porque el día de hoy se llevó a cabo a votación y esto no podía darse así como así, no podía aprobarse el decreto. Maduro lo propuso, pero debía aprobarse por la Asamblea Nacional o debía someterse a estudio, a votación y luego a aprobación o rechazo, y el resultado fue que se rechazó. El decreto de emergencia económica propuesto por el presidente Nicolás Maduro fue negado por la Asamblea Nacional con una mayoría de 107 diputados de la oposición contra 53 del oficialismo. La Asamblea Nacional negó el decreto de emergencia económica. Previamente se había aprobado el informe que negaba dicho decreto de emergencia y esto ya era una introducción a una anulación. Entonces se improbó, pero esto no significa que no se pueda querer mejorar. ¿Por qué? Porque la oposición dice y alega que esto debe diversificarse. El decreto debe estar basado en un plan de diversificación más que en un plan de control, de estatización y de expropiación. ¿Por qué? No hay registro en la historia de algún país que no haya hecho crecer su economía sin la participación del sector privado. Y eso se da porque el sector privado cuenta con un capital que si el sector público o el gobierno no se lo otorga, puede hacerlo por su cuenta, puede importar sin tener que pasar por tantas trabas arancelarias, aduaneras, como si lo haría el sector público a través del gobierno, y por ende generar una alianza de capitales que pudiera incrementar la producción. Al incrementar la producción se duplica la distribución y por ende hay mayor cantidad de ingresos porque se trabaja en equipo, alianza de capitales, de redes de distribución, algo que ya voy a hablar, muy importante, entre el sector público y el sector privado, que haya unión entre ambos. ¿Por qué? Porque en Venezuela el sector público es muy privilegiado. Es muy privilegiado y el gobierno cuenta con muchas empresas expropiadas, pero al sector privado se le recrimina, se le persigue, no se le otorgan divisas y por ende tiene que recurrir a que la tasa cambiaria que se le otorga para importar, que es de 6.30, la revenden para obtener un margen de ganancia que pueda realimentar la recompra, la reinversión y también la importación que se va a hacer en el momento. Por ello también se dictó una ley en la que todo importador que utilizara esta tasa cambiaria para revenderla iba a ser objeto de sanciones, pero eso es otro tema. Aquí hay una inestabilidad económica. Esto también viene dado por la inestabilidad política, influye socialmente y el decreto ya no fue aprobado y por consiguiente toda medida que el gobierno dicte procedente del decreto no va a tener efecto alguno, va a quedar sin efecto. Esto se dio el día 22 de enero, pero un día antes, y parece que todo es parte de una estrategia. Ya voy a aclarar por qué podría hacerlo, viéndolo desde ese punto de vista analítico. Los ministros, miembros del gabinete económico, tenían que asistir a la Asamblea Nacional a comparecer y a rendir cuentas, pero
pero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela terminó declarando en desacato a los ministros de Maduro porque no asistieron. Y es que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Henry Ramos Alup, dijo este jueves 21 de enero que los ministros del área económica del gobierno de Nicolás Maduro entraron en desacato al negarse a comparecer ante el Parlamento. Querían que la sesión fuera sin la presencia de los medios de comunicación para que esto no fuera un reality show y nos negamos, dijo Ramos Alup a los medios de comunicación. La Asamblea Nacional, que hace 3 semanas se inauguró con una mayoría opositora por primera vez en 17 años de gobiernos chavistas, había invitado a varios funcionarios del Ejecutivo a comparecer como parte del estudio de una emergencia económica que decretó el presidente Maduro. Estos funcionarios eran o son nada más y nada menos que Nelson Merentes, el presidente del Banco Central de Venezuela, responsable de la institución que controla las finanzas del país, la transaccionalidad que se genera, las líneas de crédito que se otorgan, que manejan la masa monetaria, la inyección de dinero, las cifras de indicadores económicos. También el presidente de la estatal de petróleos de Venezuela, la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, responsable de la producción petrolera, la principal o la única fuente de ingresos de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación, que maneja las políticas públicas destinadas al proceso de producción y distribución de alimentos, pero también el encargado del CENIAT, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, José David Cabello, hermano de el expresidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y también el ministro de Industrias, Miguel Pérez Abad, ministro de Finanzas también, Rodolfo Medina. Responsables de todo esto, una está interrelacionada con la otra. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Venezuela inyecta y puede financiar aquello que PDVSA no puede hacer. Puede otorgar líneas de crédito a PDVSA. El ministro de Finanzas encargado también de revitalizar y darle liquidez a la banca. El Servicio de Administración Aduanera y Tributaria puede invertir esto o utilizarlo para el gasto público, un gasto público que también es incluido dentro del déficit que financia el Banco Central de Venezuela con dinero inorgánico. Lamentablemente así se está dando. Entonces vemos cómo hay interrelación entre estas carteras. La Asamblea Nacional tomó la mayoría opositora tomó la Asamblea Nacional hace 3 semanas. La emergencia es la carta del oficialismo para resolver la crisis económica que sufre el país, pero debe ser aprobada por la Asamblea Nacional que tuvo pautado votarla este viernes, mejor dicho. Alup dijo que de todas maneras una comisión establecida para estudiar el decreto, presidida por el economista y diputado José Guerra, se instaló en su momento y iba a dar cuenta de la negativa del gobierno y tomará una decisión al respecto con la información respecto al decreto, con la información de la que disponga. Ya se dio, el decreto no fue aprobado, el informe que negaba el decreto sí fue aprobado. Las sillas vacías de los ministros de Maduro se hicieron ver y notar en la Asamblea Nacional el día jueves 21 de enero. El presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, nunca llegó. Ninguno de los ministros, ni el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, ni José David Cabello del CENIAT, ni Rodolfo Medina de Finanzas, ni Pérez Abad de Industrias llegaron a la Asamblea Nacional. Pero por el lado del gobierno se argumenta el gobierno que aquí hay información sensible. Luego de la declaración de Ramos Alup, el vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, argumentó que hay materias que no pueden ser dilucidas públicamente, que son materias de Estado importantes que requieren seriedad, y para eso es la política. Hay un show montado al que le quieren sacar provecho mediáticamente y nosotros le dijimos que así nosotros no vamos a ir, justificó Isturiz a través del canal estatal venezolana de televisión. La ley de comparecencias a la Asamblea Nacional sanciona la no asistencia con el delito de contumacia, que implica una multa de entre 100 y 200 unidades tributarias, entre 20 y $2,000, dependiendo de la tasa de cambio que se use. Esto quiere decir que está establecido en la Constitución que además este desacato se subsuma en el supuesto de hecho descrito en el artículo 21 de dicha ley, lo que procede a que tales ministros sean sancionados con una multa comprendida entre 100 y 200 unidades tributarias. ¿Por qué? Son cargos de libre nombramiento y remoción, y si no asistieran a la comparecencia ante la Asamblea Nacional, esto es un desacato a lo descrito en la ley de comparecencias, que tiene por objeto establecer las normas que regirán la comparecencia de funcionarios y funcionarias públicas
y las particulares ante la Asamblea Nacional o comisiones utilizadas como mecanismo creado por ellos para convocarlos a realizar tal acto jurídico. Entonces, cuando se trata de funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción, la Asamblea Nacional le impondrá un voto de censura con la obligación de proceder a la remoción inmediata del funcionario. Esto está descrito en el artículo 22 en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 22 de la Ley de Comparecencias ante la Asamblea Nacional. Ahora, se plantea la posibilidad de que, dado esto, la Asamblea Nacional le pudiera imponer un voto de censura a estos ministros, al presidente del Banco Central de Venezuela, a Merentes, a Eulogio del Pino de PDVSA, a Marco Torres de Alimentación, a Rodolfo Medina de Finanzas, a José David Cabello del Saniat y a Pérez Abad de Industrias. Esto conllevaría la remoción inmediata de los ministros. Esto ya podría ser llevado o remitido al Tribunal Supremo de Justicia para ser apelado en caso de que la Asamblea Nacional realizara tal acto, impusiera tal voto de censura para imponer este recurso, introducir un recurso a una remoción. Ya esto implicaría que tendría que haber una renovación del gabinete económico. La Asamblea Nacional, con la mayoría absoluta de la oposición, tiene la facultad para remover ministros de sus cargos. Esto es importante señalarlo, pero si no asistieron, y mucho se habla acerca de que no asistieron, ¿por qué pudo haber sido? Y pudieron no haber asistido como parte de una estrategia para no exponer cifras que generan desconfianza y hacer recurrir el gobierno al apoyo del Tribunal Supremo de Justicia para algunas medidas ejecutivas, porque ahora el Tribunal Supremo de Justicia puede apoyar medidas ejecutivas que quiera imponer o que quiera implementar el gobierno, y no asistieron o pudieron no haber asistido porque no hay confianza para dar cifras que pueden significar y pueden representar en números, obviamente, lógicamente, la crisis de tal magnitud y envergadura que se vive, porque no, tal vez haya una opacidad tal o de tal magnitud que las cifras también sean de tal magnitud que generen desconfianza, que generen mucho disgusto. La ley de comparecencias a la Asamblea Nacional sanciona la no asistencia. Asimismo, la ley dice que cuando se trate de funcionarios de libre nombramiento y remoción, se puede proceder a la remoción inmediata. La oposición tenía planeado pedirles a los directivos de entidades clave como Petróleos de Venezuela y el Banco Central información sobre gestión y desempeño. Durante los últimos años, y en medio de diferentes denuncias por corrupción, la divulgación de dicha información oficial ha sido limitada. El Banco Central de Venezuela ha tenido mucha opacidad en la publicación de las cifras. Recientemente publicó la cifra de inflación de 141,5%, contracción del Producto Interno Bruto del 7%. Desde que la oposición se instaló en la Asamblea Nacional como mayoría, las polémicas entre los diferentes poderes del Estado han copado la agenda política del país. Muchos temen que el llamado choque de poderes impide la resolución a los problemas que aquejan a Venezuela. En esta situación habría mayor conflicto de poderes porque la remoción de estos ministros implicaría que el gabinete económico tiene que renovarse. Pudieran apelar estos ministros y el gobierno al Tribunal Supremo de Justicia, y habría mayor discrepancias entre el poder judicial y el poder legislativo, generando un choque de poderes que hace que la balanza haga que el contrapoder principal, que es la Asamblea Nacional, tomada por la oposición, el poder legislativo, haga que la inestabilidad sea tal, que la separación de poderes sea tan alta que ya el gobierno no pueda controlar absolutamente la Asamblea Nacional, de manera que ya no tendría un apoyo parlamentario porque se vería anulado el poco apoyo que tiene de los 54 diputados del llamado bloque de la patria o bancada de la patria. Ya al no tener apoyo ninguno por muchos diputados que tenga y posea allí del oficialismo, ya el gobierno tendría la posibilidad, o se vería sumido en el escenario de que un revocatorio fuera el arma que la oposición requeriría, la única arma para que este gobierno ya pase por un proceso de transición política. Ahora, yéndonos a cifras económicas, pero primero queriendo acotar algo muy importante, se creó el Consejo Económico, el Consejo Nacional para una Economía Productiva, pero curiosamente el Gabinete Económico no asistió a la Asamblea Nacional. Estos ya eran mecanismos de preparación previos a un decreto que no se aprobó,
Es decir, se creó el Consejo Económico porque se sabía que ya el Gabinete Económico no iba a comparecer ante la Asamblea Nacional, para que si no se aprobara el decreto, el Consejo Económico pudiera implementar las medidas que no se aprobaron en el decreto o medidas que subieron en el decreto que no se aprobó y afrontar con otro escenario, ya que no se obtuvo apoyo en el Parlamento, obtener apoyo de los actores productivos del país para crear un Consejo Económico que pudiera emular lo que ya se planteaba en el decreto que no fue aprobado. Es un plan B el Consejo Económico, se creó primero, pero es un plan B ya dada la situación y el escenario que se temía, que era que ya la Asamblea Nacional no aprobara el decreto. Ahora se hará en el Consejo Económico lo que se pensaba hacer con el decreto que no se aprobó. Es una buena visión que se le puede dar. Con respecto al Consejo Económico, ¿cómo puede eso también influir? Y es que pareciera que la estrategia del gobierno para revitalizar la economía pasa por explorar diversos escenarios de apoyo. Primero, el decreto de emergencia económica que no fue aprobado. Ahora, la comparecencia ante la Asamblea Nacional que no se dio. Y no se dio porque a lo mejor ya el gobierno tenía pensado y calculado políticamente que no iba a ser aprobado el decreto, y por ende ya la comparecencia habría quedado sin efecto, ya que estos ministros apoyan lo que está planteado en el decreto. Y el Consejo Nacional de Economía Productiva sería el as bajo la manga que el gobierno utilizaría como último recurso para poder hacer que los empresarios del país pongan a producir la economía del país, como dice el gobierno. Se está basando se basa el Consejo Nacional para una Economía Productiva en mesas de trabajo con los 9 motores de la economía. Los 9 motores de la economía, el sector de la petroquímica, el sector agrícola, muchos motores de la economía. Pero esto tiene como premisa fundamental las exportaciones o crear exportaciones no petroleras. Venezuela lo único que exporta es petróleo. Ahora se quiere pasar a una economía en la que se exporte más que petróleo y que se base también en unificar las tasas de cambio para las importaciones, para que se importe lo que se necesita para producir y así exportar lo que se produjo por concepto de exportaciones no petroleras. Esto se puede lograr mediante un fondo de inversión nacional para producir lo que se exportará, y ese fondo de inversión podría contar con un capital inicial de 10.000 millones de dólares, y eso se podría obtener mediante estos canales o estos mecanismos. Primero, a través de un financiamiento del Tesoro. Luego, por una línea de crédito del Banco Central de Venezuela que pueda obtener de las reservas y los activos líquidos que posee. Y por último, de la recaudación fiscal del impuesto sobre la renta reformado de un 40% a las personas jurídicas a nivel nacional que acumulen grandes transacciones. Con el financiamiento del Tesoro, las líneas de crédito del Banco Central de Venezuela con activos líquidos que aún se mantienen allí, y una recaudación fiscal de 40% por cada persona jurídica que contribuya por grandes transacciones que haya realizado, podría reestructurarse o estructurarse, mejor dicho, el capital inicial de 19 millones de dólares para destinarlo a un fondo de inversión que se reparta para que cada motor que está en estas mesas de trabajo, cada motor de la economía, por ejemplo el agrícola, el motor de la economía petroquímica, el motor de la petroquímica y los otros 7 restantes puedan invertir en importar o comprar lo que se necesita para producir, y ya lo que se produzca exportarlo, y de esta manera esas empresas recuperar la inversión que hicieron, tener rentabilidad y generar un ciclo de inversión, producción, rentabilidad, ganancia que pueda reactivar la economía. De esa manera funcionaría este Consejo de Economía Productiva y sería un buen plan B, y ya no habría sido necesario que se aprobara ningún decreto y no importara que haya sido no decretado. Esto pinta como una posibilidad importante, pero si se da de esa manera sería lo ideal. Ahora, siguiendo con el tema del conflicto de poderes, Henry Ramos Alup dijo que el gobierno nos tendió una trampa. Según lo publica el diario El Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional manifestó que los ministros pretendían que venciera el lapso para aprobar el decreto de emergencia nacional y que se aprobara por silencio administrativo. Nicolás Maduro suspendió ayer la comparecencia de sus ministros
ante una comisión especial de la Asamblea Nacional que evalúa el decreto de excepción y en su lugar pidió al Parlamento reunirse hoy en el Palacio Presidencial a puerta cerrada, misma jornada en que la Cámara debe pronunciarse sobre el decreto. El gobierno le pidió al Parlamento o a la comisión que se reunieran a puerta cerrada, algo que se negó, a lo cual se negó rotundamente el Parlamento, es decir, la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque se están basando en el principio de dejar entrar a todos los periodistas y medios de comunicación para que informen lo que es importante para el país y que el país debe saber. Pero aquí hay, y quiere que se dé mucha discreción, porque tal vez las cifras no generen mucha confianza. Las cifras van a generar desconfianza y mucho descontento. Pueden disminuir la popularidad del gobierno, incluso popularidad política, base de apoyo político. Entonces esto no es una buena idea para el gobierno, no es algo que le convenga al gobierno. Dada esta situación, no puede haber discreción en una economía, porque en la economía debe haber mucha pluralidad. Las cifras e indicadores no pueden ser objeto de discreción alguna, y mucho menos por parte del poder ejecutivo de un sistema republicano como lo es el de Venezuela, un sistema republicano parlamentario. Hay que tener en cuenta lo que dijo Ramos Alup. En la tarde de este viernes, la propuesta del decreto de emergencia nacional fue rechazada por la comisión delegada. Ramos Alup dijo: seguramente nos iban a dar más de las 12 de la mañana, 12 de la noche, que es el vencimiento del lapso, y entonces si no decíamos nada antes de la medianoche se aplicaría el silencio administrativo y el decreto automáticamente entra en vigencia. Esa fue la trampa, dijo Alup en una entrevista para Radio Caracas Radio. ¿Qué significa esto? Alup dice que sí, seguramente se hubiera estado discutiendo con los ministros hasta las 12 de la medianoche, que era el vencimiento del lapso que tenía la Asamblea Nacional para aprobar o improbar el decreto. Entonces, si no se decía nada antes de la medianoche, por estar discutiendo con los delegados o los ministros del gabinete económico, con la comisión económica, habría mucho retardo y se aplicaría el silencio administrativo por no haber generado un pronunciamiento antes de la medianoche. El decreto entraría automáticamente en vigencia por el silencio administrativo. Esa pudo haber sido la trampa, según lo que denunció Ramos Alup. Pero independientemente de que pudiera haber habido una trampa, la situación es realmente preocupante. Y estas son las incidencias de algo que ha venido gestándose durante todo este tiempo, durante todos estos días, durante estas semanas, durante lo que va de este año 2016. Se propone un decreto de emergencia, no se aprueba. Tuvo que haber habido una comparecencia de los ministros del gabinete económico y no se dio, porque ya a lo mejor el gobierno sabía que no se iba a aprobar el decreto. Se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva, tal vez como plan B, ante la posibilidad de que no se aprobara el decreto, y así fue. Ahora queda ya en las manos del Consejo Nacional de Economía Productiva invitar también al sector privado para que la economía pueda volver a revitalizarse, la economía venezolana. Quiero que tengamos en cuenta estas cifras, que son realmente aterradoras, pero pueden darnos cuenta de lo que sucede en Venezuela, de cómo es el panorama y cómo será económicamente el panorama en Venezuela. Escuchen bien, según Barclays, una firma económica de mucha fama y renombre a nivel mundial, los ingresos petroleros que va a recibir Venezuela en el año 2016 serán de 37.000 millones de dólares. Venezuela va a recibir, por concepto de ingresos petroleros, por la venta del petróleo, 37.000 millones de dólares en 2016. 37% menos de lo que recibió en 2014, que fueron 75.000 millones de dólares. Y por otra parte, según el organismo multilateral financiero mundial, como lo es el Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará a Venezuela, escuchen bien, a un 720% en este año. Ya ronda los 200%, según el Banco Central de Venezuela, un 141,5%, pero son cifras parciales y probablemente maquilladas. Ya eso es otro tema muy delicado. Y según el Fondo Monetario Internacional también, el Producto Interno Bruto caerá en un 18%. El Banco Central de Venezuela alega que ha caído un 7%. El incremento puede darse dependiendo de cómo repunte la actividad económica. Si no se pone a producir Venezuela, si no hay más producción, si los motores económicos no invierten para generar el ciclo de inversión, de compra, producción, distribución, el PIB seguirá cayendo en un 18% y no repuntará. Y la inflación podría llegar
a este nivel de 720%, como lo alega el Fondo Monetario Internacional, como lo informa este organismo multilateral, si el Banco Central de Venezuela sigue financiando el déficit y el déficit sigue generando una brecha cada vez más grande en la que los egresos superan los ingresos. Están cayendo los ingresos, que son los ingresos petroleros, 37.000 millones de dólares, es decir que el déficit fiscal señala y apunta que los ingresos serán 37% menos y el egreso podría ser mayor por el gasto público exacerbado que el gobierno genera en las emisiones sociales y los programas sociales y también en los subsidios. Entonces, al tener esta situación y ese escenario en el que los ingresos caen 37% menos por el concepto de ingresos petroleros de 37.000 millones que percibirá Venezuela este año, y con una inflación que puede llegar a 720% y un Producto Interno Bruto que puede caer en un 18%, porque el gobierno sigue exacerbando el gasto público con financiamiento, con subsidios, con programas sociales, los ingresos serán más que los egresos serán más que los ingresos. Es decir, que se gastará más de lo que se va a ganar. La brecha se hace cada vez más grande, el abismo se agiganta. Y si se trata de tapar ese hueco con dinero inorgánico que no tiene respaldo en productos, bienes y servicios que no existe porque no hay producción, entonces ya la inflación podría llegar a 720% o incluso más. La economía entraría en una situación de colapso y la incertidumbre sería tal que pudiera generarse un colapso del sistema financiero venezolano hasta el punto de que ya tuvieran que intervenir organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Puede sonar alarmista, pero ese es el pronóstico. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dijo que podría haber una contracción del 7% del Producto Interno Bruto este año, y así fue, y así lo publicó el Banco Central de Venezuela. No se equivocó la CEPAL. Puede darse esta contracción del 18% como la alega el Fondo Monetario Internacional si no se toman las medidas necesarias. El Consejo Nacional de Economía no funciona, no se le da participación al sector privado y la situación sigue estando como se encuentra. Así está la situación económica en Venezuela. Hay mucha incertidumbre. El año es largo, pero queda mucho por hacer para recuperar una economía que está en estado de emergencia, como lo es la economía de Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición desde Venezuela para el mundo. Chao.